Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta nueva jornada de este curso teórico práctico para el ejercicio profesional, actualidad en materia de proceso contencioso administrativo en el orden federal y bonaerense y el impacto que sobre estas cuestiones ha tenido la Ley de Base 27742. Hoy conversaremos sobre las medidas cautelares, tanto en el orden federal como bonaerense, y para eso contamos la presencia, en este caso, con dos expositores. En primer lugar, la vamos a escuchar a Yanina Olivares. Yanina es abogada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, especialista en Derecho Administrativo, también por la UNLP, diplomada en Previsión Social por el COFEPRES. Se desempeñó como abogada desde el año 2005 en distintas áreas del Estado provincial y nacional vinculadas a la seguridad social, y desde el año 2022 se desempeña como asesora legal en la Contraloría General de la Provincia de Buenos Aires. Es integrante de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP desde el año 2020, docente de grado y posgrado en la UNLP, UDE e Institutos Profesionales y Técnicos Terciarios de la ciudad. Integrante del Instituto de Derecho Administrativo de este Colegio de la Abogacía desde el año 2021. Va a conversar con nosotros sobre las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo bonaerense. Yanina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes que nada, agradecer al Colegio de la Abogacía por este espacio en el cual compartimos conocimientos, experiencias, enriquecemos nuestra profesión, no solo que hoy nos toca exponer, sino también con ustedes, así que gracias a ustedes también por seguir participando los lunes desde el inicio. Como dijo Cintia, voy a desarrollar la temática de medidas cautelares en el marco de la provincia de Buenos Aires, desde lo contencioso, por supuesto, y desde mi experiencia, sobre todo, en materia previsional de la provincia de Buenos Aires, cómo impacta justamente en esta temática de medidas cautelares en la provincia. Cuando pensaba cómo iniciar esta charla, recordaba al doctor Perrino, que en el primer encuentro nos hablaba acerca de los años de vigencia que ya tiene el Código Contencioso en la provincia de Buenos Aires, y si bien no voy a desarrollar un análisis sobre eso porque no se excede, sí me parece importante hacer alguna referencia en lo que es materia de medidas cautelares en todo este tiempo de vigencia del código y qué pasaba con el antecesor. Como ustedes sabrán, hay muchos jóvenes, pero seguramente lo han estudiado o han conocido lo que es el código antecesor al código vigente en la provincia de Buenos Aires, la ley 2961, más conocido como Código Varela, establecía como única medida cautelar típica la de poder suspender los efectos del acto administrativo en el marco de un proceso claramente revisor e impugnatorio del acto administrativo. Imagínense ustedes, si hoy ejercen la profesión, si hoy utilizan justamente medidas cautelares en el marco de los procesos contenciosos, ¿cuántas situaciones quedaban por fuera de esta protección eficaz? Pensemos en resoluciones que deniegan derechos fundamentales de las personas, pensemos en situaciones de silencio o de inactividad formal también de la administración. Todas esas situaciones quedaban por fuera entonces de esta protección eficaz. Es por eso que tanto la doctrina como la jurisprudencia se empeñó en aquel momento en generar, en construir nuevos modos, nuevas tutelas anticipatorias y urgentes que dieran satisfacción a lo que conocemos a partir de la reforma de 1994 constitucional como la satisfacción de la tutela judicial efectiva. A título ilustrativo, y por ser un caso muy conocido, vale nombrar el caso Chabau Morales de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde cuando aún no había justamente en vigencia el código, ni todavía estaba, por supuesto, el fuero contencioso administrativo, ya la Suprema Corte comenzaba a generar medidas cautelares con contenido que excedían lo que era la suspensión del acto administrativo, es decir, medidas cautelares con un contenido positivo. En el caso particular, era una causa previsional,
en el cual el actor había solicitado ante el Instituto de Previsión Social una jubilación por invalidez, y ante el silencio en que había incurrido el organismo previsional por más de 15 meses, peticiona ante la justicia que se otorgue el pago de esa prestación previsional de manera cautelar, y así la Corte lo resuelve. Excediendo entonces lo que decíamos de aquello que meramente era la suspensión del efecto administrativo para ir más allá con un contenido positivo. Hoy, en lo que es nuestro derecho procesal, contencioso, posmoderno, pensar en un proceso contencioso sin medidas cautelares es totalmente inconcebible, al decir del doctor Vallespín, al decir también citando al maestro García de Echeverría, generar un proceso contencioso sin cautelares, excluyéndolas o limitándolas o considerándolas débilmente, es una manera de contradecir los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Y de esta manera, ya entrando en lo que es el Código Contencioso nuestro, la Ley 12.008 y sus modificatorias de la provincia de Buenos Aires, y tomando las afirmaciones de la doctora Logar, nuestro código se asienta, como ella lo afirma, y comparto, en el valor de eficacia. ¿Qué significa esto? Considerar que las normas del Código Contencioso justamente funcionan como instrumento para lograr la eficacia de los derechos sustanciales. Y sobre esto cabe puntualizar tres aspectos que vamos a ir desarrollando del Código Contencioso en materia de medidas cautelares. Uno, como venía diciendo, se basa, tiene sus cimientos en lo que es la tutela judicial efectiva, genera un sistema de medidas cautelares mucho más amplio y más generoso en lo que es el código anterior, establece, o al menos lo intenta, un equilibrio entre las prerrogativas gubernamentales y los derechos fundamentales de las personas, y por último, y muy importante, marca un principio fundamental, que es el establecido en el artículo 22.2 del Código, y que es esta cláusula abierta, flexible, elástica, por la cual se le permite a los jueces adoptar las medidas cautelares que sean idóneas para garantizar el objeto del proceso. Esto justamente es fundamental si lo consideramos en comparación con la del anterior código, rompiendo la estructura de solamente permitir medidas cautelares que sean de suspensión de los efectos del acto administrativo. Y sin entrar a una clasificación conceptual o teórica de las medidas cautelares, sí me parece interesante referir cuáles son ellas de manera general, porque va a tener incidencia después en lo que cada uno pueda analizar en el caso concreto respecto de qué medida cautelar adoptar. Logar las clasifica en medidas cautelares típicas, que son aquellas que se pueden invocar y que están en el marco del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, medidas cautelares de no innovar, medidas cautelares innovativas, también la medida cautelar genérica establecida en el artículo 232 del citado código, medidas cautelares que resultaban atípicas en el inicio del Código Contencioso, como son las medidas autosatisfactivas, medidas anticipadas, medidas autónomas, y luego las dos medidas de regulación especial o específica que tiene el Código Contencioso Administrativo, como son las medidas cautelares de contenido positivo, reguladas en el artículo 22.3 del Código, y las medidas cautelares por las cuales se puede solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo, reguladas en el artículo 25 del Código Comentario. Muy bien. Dada esta clasificación o esta enunciación de alguna de las medidas cautelares, lo hago principalmente para que vayamos viendo cómo se van cumplimentando los requisitos de fundabilidad de las medidas cautelares con respecto a cada una de ellas. Como ustedes saben, los requisitos generales de las medidas cautelares
son la verosimilitud del derecho, el peligro a la demora y la no afectación grave del interés público. Dejo aparte la contracautela, que constituye claramente un requisito no de fundabilidad, sino de efectividad de las medidas cautelares, y se encuentra regulado en el artículo 24 del Código Contencioso. Vamos a ver el primero de los requisitos de fundabilidad, que es el requisito de verosimilitud, entonces, del derecho. Según el artículo 22 del Código Contencioso, se pueden disponer medidas cautelares siempre que se alegue un derecho verosímil con relación al objeto del proceso. Este derecho verosímil, claramente, estamos haciendo referencia a un derecho probable, hablamos de una probabilidad, hablamos de una acreditación prima facie de ese derecho, no hablamos de una certeza absoluta y hablamos de algo que no excede el marco de lo hipotético. Ahora bien, esta situación de este derecho probable genera una tensión con lo que son los elementos típicos de nuestro derecho administrativo, los actos típicos del acto administrativo, sus características, como son la presunción de legitimidad del actuar estatal y el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos. Es decir, tenemos por un lado un derecho probable que todavía no es certero, que lo tenemos acreditado en principio prima facie, versus el acto administrativo. Tradicionalmente, la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Nación como la local, consideraban de manera restringida el otorgamiento de medidas cautelares en contra de aquellos actos emanados del poder público, justamente bajo este argumento, bajo este fundamento de la presunción de legitimidad del actuar estatal. La doctrina, parte de la doctrina, entre los que cabe citar a Agustín Gordillo, se oponía a esta afirmación categórica, sosteniendo que en aquellos casos en los cuales la presunción de legitimidad chocaba con los vicios patentes o manifiestos del actuar estatal, dicha presunción debía restringirse. Y esta postura doctrinaria es la que va a adoptar luego la Corte con el conocido caso Pustelnik, a partir del cual claramente se reduce la presunción de legitimidad en aquellos casos en los cuales manifiestamente o evidentemente los vicios se demuestran en el actuar estatal. Comienza de esta manera una hermenéutica más flexible en lo que es la adopción de medidas cautelares y, invocando nuevamente a la doctora Logar, me parece interesante la distinción que ella realiza a efectos prácticos, a efectos del momento en que debemos fundamentar la verosimilitud del derecho en algún escrito, justamente diferenciar cuando estamos en presencia de una actividad manifiestamente nula de aquellos casos en los cuales no es así. ¿Y a qué me refiero con esto? Justamente en aquellos casos donde estamos en presencia de una actividad manifiestamente nula, la fundamentación de la verosimilitud del derecho es más flexible, como también es más flexible el análisis que realizará la justicia en el caso concreto, a diferencia de aquellos casos donde no es manifiestamente nula el actuar estatal, en el cual va a pesar con mayor rigorismo el análisis que realice la justicia y también la carga que cae sobre el peticionante en demostrar esa verosimilitud del derecho. Claramente que igualmente en este caso, donde hay un rigorismo mayor, no nos tenemos que olvidar la esencia, ¿no?, de las medidas cautelares, que es la urgencia. O sea, nunca vamos a exigir de esa manera una certeza exhaustiva, exclusiva del caso. Y no obstante esto que acabo de decir, de marcar esta diferencia entre una actividad estatal manifiestamente nula de aquella que no es, eso no significa argumentar con cierta liviandad, ¿no?, la verosimilitud del derecho que queremos invocar. ¿Y por qué digo esto? Cito acá un caso que es bastante ilustrativo en este sentido, de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, la causa El Timón contra Provincia de Buenos Aires, en el cual la Cámara Contencioso Administrativo va a revocar una medida cautelar concedida en primera instancia, haciendo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado, justamente por considerar
de alguna manera, la vaguedad en que estaba fundada la verosimilitud del derecho, en ese caso, por parte de la actora, ¿sí? Voy a leer sintéticamente algunos parajes de la sentencia que me parecen interesantes considerar, más que nada cuando uno tiene que fundamentar, ¿no?, este requisito de verosimilitud del derecho. Dice la Cámara Contenciosa, para el quiebre del perfil presunto de juridicidad, que es inherente a toda decisión administrativa, no basta con la mera denuncia de violación a derechos garantizados constitucionalmente. En el caso, el actor había enunciado los artículos de los derechos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Constitución Nacional que invocaban el caso, ¿no?, sino que es menester la demostración inequívoca en cuanto no demuestra la existencia de vicios notorios que la afectan. En materia de relaciones jurídicas en la que se juzga la actividad estatal, deviene necesario superar con notoriedad suficiente la presunción de validez que caracteriza al mismo, todo lo cual impone a quien controvierta su juridicidad la carga de acreditar los extremos fácticos del vicio denunciado que en forma ostensible, notoria y evidente pudieran afectar aquella validez. Es decir, por un lado, no solo fundamentar la verosimilitud del derecho, sino también acreditarle al juez cuáles son esos vicios que se manifiestan y cómo se manifiestan patentemente. Respecto de la verosimilitud del derecho, me parece interesante también agregar dos cuestiones más que tienen que ver con la distinción justamente de cómo cumplimentar este requisito de fundabilidad considerando qué tipo de medida cautelar o qué situación tenemos ante el caso concreto de nuestro cliente, de la persona en cuestión. Y esta otra cuestión que quiero plantear es aquellos casos en los cuales la medida cautelar que queremos peticionar es una medida cautelar de carácter innovativo, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido restrictiva en la apreciación de la verosimilitud del derecho en los casos en que la cautelar tenga un carácter innovativo. Recordemos que las cautelares de carácter innovativo son aquellas por las cuales se altera una situación de hecho o de derecho existente al momento del acto. Por eso la doctrina también manifiesta que en estos casos hablamos de una verosimilitud del derecho calificada, ¿sí? O sea, debemos tener mayor cuidado, mayor fundamentación en este requisito en estos casos concretos. Y citando también a otra causa de la Suprema Corte y también de los inicios de esta nueva tendencia a generar medidas cautelares que tengan otro tipo de contenido que no es el de la suspensión de los efectos del acto, cabe citar como ejemplo la causa conocida también, Lasarte. La causa Lasarte es una causa en la cual el actor había solicitado a la Municipalidad de La Plata que se extendiera un permiso especial que tenía para explotar un puesto de venta de comida y bebida en una plaza municipal, si no me equivoco era Plaza Moreno, porque se había vencido su autorización y su prórroga. La Municipalidad de La Plata, sobre el fundamento de que había establecido un programa de reorganización laboral, en la municipalidad deniega ese permiso, esa prórroga, porque había ya sido concedida a un expendedor callejero. Ante esa situación, el actor, Lasarte, plantea entonces una pretensión pidiendo la impugnación de ese acto, pero no se queda solo en la impugnación del acto y en el pedido de suspensión de los efectos de ese acto, sino que va más allá. Pide justamente que la Suprema Corte, en este caso, ordene a la municipalidad a otorgar ese permiso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La Corte va a considerar esa medida y va a otorgar ese permiso sobre la base de los siguientes argumentos que hacían a la verosimilitud del derecho en una medida cautelar de carácter innovativo. Primero, va a considerar la situación particular del actor.
Era una persona que tenía una discapacidad, una minusvalía física, y que enmarcaba su petición en la ley 10.592 de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Segundo, se encontraba acreditado que ese era el medio de subsistencia de la persona, por lo cual, en el caso concreto, generaba un perjuicio de difícil reparación ulterior. Tercero, no se acreditaba prima facie cómo esa extensión del permiso de uso que la municipalidad podía otorgar podía afectar el interés público. Y también se daba una situación particular en el caso, que es una discusión doctrinaria en la cual no voy a entrar, era que la Corte estaba expidiéndose sobre una facultad de tipo discrecional de la administración. Esta puja de si corresponde o no cautelares de contenido innovativo o positivo cuando hablamos de medidas, cuando hablamos de facultades discrecionales de la administración y no de facultades regladas. Comparto la doctrina que sostiene que tanto en uno u otro caso no hay que hacer distinción, porque en definitiva ambos tipos de actividades de la administración tienen que ajustarse a derecho. Y finalmente el tercer caso referido también a la fundamentación de la verosimilitud del derecho para hacer una distinción respecto de distintas situaciones o distintos contenidos de las medidas, es el caso del silencio administrativo. Aquí, por el contrario, la fundabilidad de la verosimilitud del derecho tiene dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa Clemeno, se relativiza, ¿sí? O sea, justamente la Corte en este caso sostuvo la relativización de la verosimilitud del derecho. ¿Por qué? Porque el actor había solicitado una reapertura del procedimiento administrativo, también en una causa previsional, ante la Caja de Martilleros, y ante la falta de respuesta del ente previsional, la Corte sostuvo que ese silencio implicaba el quebrantamiento del principio de juridicidad que emerge del actuar estatal, y que justamente ese quiebre generaba una violación de la obligación que tiene la autoridad administrativa de resolver expresamente, de motivar sus actos, y que ello justamente era contrario al artículo 15 de la Constitución Policial. En este sentido, entonces, si bien la Corte en este caso no ordena otorgar la prestación previsional, sí ordena a la administración, a la Caja de Martilleros en este caso, a generar la reapertura del procedimiento en el plazo de 30 días y dar curso entonces a la petición del actor, que había incorporado una documentación nueva para resolver su prestación previsional. Muy bien, pasando al segundo requisito, mis tiempos, pasando al segundo requisito entonces de peligro en la demora. El artículo 22 del Código Contencioso establece 3 alternativas relacionadas a este principio. Habla de la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente, habla de la alteración o el agravamiento de una situación de hecho o de derecho. Son 3 situaciones alternativas que plantea el Código. Con respecto a la primera, cuando hablamos de perjuicio inminente, este también es un gran avance que establece el Código Contencioso, a diferencia del Código anterior, que establecía la situación de acreditar un perjuicio irreparable. Justamente la diferencia radicaba en poder acreditar cuando había un perjuicio irreparable, cuando en realidad se consideraba la solvencia del Estado ante esa situación como que siempre podía el Estado reparar ese perjuicio y por lo tanto no era irreparable, más allá de que la doctrina, entre ellos el doctor Tawil, apuntaba, creo que con total razón, justamente que la justicia no debe apuntar, no debe dirigirse a reparar, sino justamente a prevenir. Pero más allá de eso, que ha quedado entonces en nuestro código antecesor, hoy por hoy hablamos de un perjuicio inminente, hablamos de una alteración o un agravamiento. En los 2 primeros casos estamos ante una situación donde el daño no se encuentra consumado, justamente eso es lo que queremos evitar, y en el tercer supuesto
hay un daño, ¿sí? Y lo que queremos evitar es justamente que se potencie ese daño. ¿Qué debemos generar respecto a este requisito? ¿En qué debemos fundamentar este punto en particular? Bueno, justamente, ¿cuál es la lesión? ¿Cuál es el daño que la demora en la resolución del caso nos puede generar? Hablamos de un daño que debe ser importante, hablamos de un daño que puede ser de difícil o de imposible reparación posterior. Por supuesto que este requisito en cada caso puntual deberá analizarse, deberá evaluarse. Cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, de la seguridad social, cuando hablamos de cuestiones relativas a la salud, a la materia previsional, dado a los sujetos involucrados y la vulnerabilidad de los sujetos, es un requisito de alguna manera más sencillo de acreditar porque es claro el peligro en la demora que con respecto a ellos puede suscitarse, son sujetos vulnerables, son sujetos que tienen un trato preferencial. No nos olvidemos nunca al momento de fundamentar este tipo de requisitos, la invocación de los convenios internacionales de derechos humanos incorporados en nuestra Constitución, en el caso puntual de materia previsional, si alguno realiza este tipo de acciones, la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene jerarquía constitucional desde noviembre del año 2022, considérenlo. Y también, más allá de la materia de seguridad social, que trato de dejarla de lado de a ratos para poder hacer referencia a otras cuestiones, también hay una cuestión a considerar en lo que es el análisis judicial, que es el principio preventivo y el principio precautorio en esta materia, que se da mucho en las causas de derecho justamente ambiental, donde los daños generalmente son de difícil y hasta de imposible, claramente, restauración posterior. Hay una causa bastante reciente de la Corte, Foro Amigos de Cariló, se llama, contra Municipalidad de Pinamar, donde justamente la Corte se expidió en este sentido, remarcando la gravedad que implicaba el daño que podía llegar a provocar, en ese caso era la puesta en marcha de determinadas obras en el Golf de Cariló. Y ahí analiza justamente con premura la Corte este principio preventivo, este principio precautorio. Es una causa bastante interesante que los invito a leer. Este material, más que nada, no es tanto de elaboración teórica, sino justamente para que tengan los datos de los fallos que voy apuntando y lo puedan compartir. Y finalmente, como tercer requisito general de esta materia, hablamos de la no afectación grave del interés público. Cuando hablamos de este requisito, como afirma el doctor Perrino, hablamos de un requisito de origen pretoriano, a partir del fallo en Astilleros Alianza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Capaz, Martín, no sé si te va a tocar referirlo o no. Bueno, donde puntualmente la Corte, voy a hacer breves palabras para no intrometerme en tu tema, no, pero solamente decir que la Corte en este caso justamente consideró cómo una medida cautelar podía, en ese caso, afectar el interés público. En el caso era la paralización de una obra, si recuerdan el caso, era la traza de la autopista La Plata-Buenos Aires, donde en la instancia anterior se había hecho lugar a la medida de no innovar y la Corte, considerando que justamente la paralización de esa obra afectaba el interés público, revocó la medida cautelar, considerando que la obra pública hace al interés público y que justamente ese interés público estaba representado por el interés al orden, a la seguridad de la comunidad, a su desarrollo social. Este origen fue, por eso decimos, pretoriano. Ahora el Código Contencioso Administrativo lo establece como un requisito, como un tercer requisito, esta no afectación, entonces, grave al interés público. Hablamos de una afectación grave, una afectación cualitativa, hablamos de un interés público que está relacionado con la comunidad, no con la administración, que debe ser evaluado por el juez, no por la administración, debe ser
un interés público afectado en el caso que se conceda la medida cautelar. No es el interés público que el actuar administrativo quiere proteger. Y claramente, como sucede también con la verosimilitud del derecho, en los casos de conducta ilegítima no procede el análisis de este requisito. Hay una causa muy reciente del juzgado contencioso administrativo número 4 de acá de La Plata, de mayo de este año, que analiza de manera muy interesante la afectación del interés público. ¿Por qué? Me interesa comentárselos. Porque en general el interés público hoy, cuando hablamos tanto de este gran derecho como es la tutela judicial efectiva, se desvaloriza de alguna manera hablar del interés público de manera general, porque se considera que los derechos fundamentales de las personas frente a la mera invocación del interés público es incontrastable, más allá de considerar que los derechos fundamentales de las personas hacen, ¿verdad?, al interés público. Pero la jurisprudencia en determinados casos es más restrictiva en ese sentido, en situaciones en las cuales hablamos del ejercicio del poder de policía, hablamos de materias de salubridad, de seguridad, o justamente tributarias o tarifarias de recaudación de renta. Y este caso que les menciono, esta causa iniciada por la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2025, es una causa justamente de cuestión tributaria. Sucintamente se los comento, es interesante. La provincia de Buenos Aires requiere una medida cautelar contra las distribuidoras de gas de la provincia de Buenos Aires, distribuidoras y subdistribuidoras. ¿Por qué? Porque estas empresas habían comunicado a la provincia de Buenos Aires que iban a interrumpir la retención que hacían como agentes de retención de un tributo especial que viene incluido en la factura de gas que todos pagamos y que forma parte de un fondo especial que tiene la provincia. O sea, las empresas funcionan como agentes de retención y dirigen ese importe a una cuenta fiscal de la provincia de Buenos Aires que conforma este fondo especial. Ante esa comunicación, la provincia de Buenos Aires inicia esta medida cautelar justamente para solicitar la no interrupción de esa percepción, fundado en ¿qué? En el interés público que se afectaba. ¿De qué manera esa interrupción en la percepción implicaba un desfinanciamiento de este fondo especial que se utilizaba justamente para la infraestructura del servicio de gas? Entonces se alegaba que justamente la afectación al interés público estaba representada por la regularidad del servicio a través de las obras y particularmente por el servicio a los usuarios, o sea, el interés de los usuarios. Se hizo lugar a la medida cautelar y si bien hoy por hoy hay una cuestión de competencia, porque el fundamento, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el fundamento para que las empresas hayan comunicado que iban a dejar de retener? Es una normativa nacional de Enargas en la cual se prohíbe a las empresas a incluir conceptos en las facturas que no sean netamente del servicio. Y ahí hay una cuestión de entendimiento de si realmente es una prohibición o deben requerir una nueva autorización. Obviamente hay una cuestión federal, hay una cuestión política, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante la causa y aparte es muy reciente, es de mayo de este año. Bueno, dicho esto, hasta aquí, me referí hasta acá entonces a los 3 requisitos conocidos, básicos, generales, que aplican a todas las medidas cautelares. Sintéticamente me voy a referir a requisitos puntuales de las 2 medidas cautelares que regula específicamente nuestro Código Contencioso. Una de ellas, la primera, es la medida cautelar de contenido positivo, incorporación también novedosa y totalmente afirmativa de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia, si se lo compara con el código antecesor, que se encuentra regulado en el artículo 22.3 del código,
Bueno, esta medida, como su nombre lo indica y como ya lo venimos viendo en algunos casos que he comentado, es una medida por la cual estamos solicitando al juez un mandato judicial para que solicite a la parte demandada el cumplimiento de una determinada conducta. Hablamos entonces de una situación generalmente dada por resoluciones que deniegan derechos fundamentales de las personas o por causas de silencio administrativo también. Y en estos casos, la doctora Logar hace una distinción con respecto a lo que son las medidas cautelares innovativas que definimos hoy, diciendo que en esta situación estamos en presencia de una nueva situación que el peticionante, que el actor espera a partir de la medida cautelar. Y eso hace a los dos requisitos que incorpora el Código Contencioso. Uno de ellos es la demostración de urgencia, que agregamos a los tres requisitos primeros, ¿no? Ya debimos fundamentar, pero similitud del derecho, peligro en la demora y no afectación grave del interés público, agregamos demostración de urgencia. En este caso, algunos autores sostienen que este requisito en realidad está incorporado dentro de lo que es el peligro en la demora, otros consideran que es un plus en el peligro en la demora. En realidad, acá pues, voy a referirme de la misma manera que lo hice en el análisis del requisito del peligro en la demora. Justamente va a depender de cada caso particular, de cuál es la situación, ¿sí? Que se plantee y qué es lo que se requiere para el caso concreto. En esta causa, Boese es una causa en la cual también de la Suprema Corte y también anterior al inicio del fuero contencioso administrativo, acá también la parte actora requería justamente no solo la suspensión del acto administrativo, que en este caso había sido denegatorio de una pensión, sino que lo que requería era justamente el pago de esa pensión. En eso consideraba la conducta positiva que se le exigía a la Caja de Ingenieros en este caso, y esta situación entonces de verificar con mayor rigor, si se quiere, la verosimilitud del derecho. En este caso, la Corte lo que consideró era que estábamos en presencia de una persona mayor de 70 años que estaba en una situación de extrema pobreza, además de su situación particular. Y como segundo requisito, el posible perjuicio que puede generar la medida cautelar a la parte demandada, a un tercero o a la comunidad. En este caso es una comparación entonces entre el perjuicio para el actor en el caso que no se le concediese esa medida cautelar, en comparación con el perjuicio que genera la medida, ¿no? En los términos redactados. En este caso es un análisis de razonabilidad objetivo el que debe llevar a cabo la justicia, de equiparación de análisis comparativo entre ambos perjuicios. En el caso que cito, caso Autobús Dardo Rocha contra Municipalidad de La Plata, justamente esta empresa lo que requería eran empresas de transporte de servicios comunales que cuestionaban que la Municipalidad de La Plata había omitido incorporar a estas empresas en el régimen tarifario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el análisis que debía hacer la justicia era cuál era el perjuicio de las empresas de no ser incorporadas dentro de ese régimen tarifario o el aumento de la tarifa que implicaba para los usuarios. En el caso puntual, otorgó la medida cautelar, considerando que el perjuicio era menor porque eso satisfacía no solo el servicio regular hacia los usuarios, sino también el mayor perjuicio que el tiempo podía generarle a las empresas prestatarias del servicio y, en definitiva, a los usuarios destinatarios del mismo. Y, finalmente, como segunda medida cautelar con regulación especial en el Código Contencioso, voy a nombrar a la clásica medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, que se encuentra regulado en el artículo 25 del Código Contencioso, que
Además, como venimos diciendo, deben cumplimentar los 3 requisitos de fundabilidad, que es el derecho, peligro de la demora y no afectación del interés público, agrega el cumplimiento de 2 requisitos más. Uno de ellos es el perjuicio irreversible que la medida puede llegar a ocasionar, que el peligro en la demora hasta el dictado de la sentencia se puede llegar a generar. Y el segundo requisito, que está dado por una incorporación de la ley 13.101, que fue muy criticada por la doctrina, respecto a solicitar de manera anticipada a la medida cautelar en sede judicial la suspensión de los efectos del acto administrativo en sede administrativa. Con respecto a este requisito puntual, la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativa es unánime en considerar en la causa Tucci, causa Marín, que es un requisito excesivo desde lo formal, desde lo ritual, que es contrario al acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Pero tanto en los casos Marín como Tucci, la situación se planteaba en situaciones en las cuales la vía administrativa había sido agotada o ya se había interpuesto algún recurso administrativo. Y les cito el caso de Ferrari Arturo, porque es interesante cómo en ese caso, si bien la medida cautelar fue finalmente rechazada, pero por la verosimilitud del derecho que no estaba correctamente fundada, es interesante cómo en el voto de la doctora Milanta, particularmente, se considera que, aunque no esté agotada la vía administrativa, aunque en el caso se trataba de un acto dictado por una subsecretaría del Ministerio de Salud, o sea, no estaba agotada la vía jerárquica, que igualmente esa situación no podía acarrear la falta de tratamiento o la falta de análisis de la medida cautelar, porque eso justamente era contrario, era una barrera al derecho de tutela judicial efectiva. Es interesante el voto porque, si bien, como digo, la medida cautelar fue rechazada por falta de verosimilitud en el derecho, en el voto de De Santis se hace mención a que no se había presentado de manera previa el pedido de suspensión en sede administrativa. Milanta afirma, bueno, sí, no se presentó, pero ese no es el motivo por el cual se rechaza la medida cautelar. La medida cautelar se rechaza por la falta de verosimilitud del derecho, porque no podemos considerar este rigorismo formal como único motivo de rechazo de una medida cautelar. Vamos para un ratito más. 5 minutitos, ¿sí? Sí. No quiero dejar, si bien me parece que es de suma importancia el análisis de los requisitos de fundabilidad de las medidas cautelares y de los distintos aspectos de las medidas cautelares, hablar un poquito justamente del trámite, ¿no? De las medidas cautelares y del levantamiento que hace a las características de las medidas cautelares. Bueno, con respecto al trámite, una vez que ya reconocemos cuáles son los requisitos de fundabilidad, hablamos en qué oportunidad podemos solicitar una medida cautelar. Bueno, según el artículo 23 del Código, podemos hacerlo de manera anticipada, de manera simultánea o de manera posterior a la promoción de la demanda. Esto tiene que ver claramente con las circunstancias del caso. El trámite, generalmente, en lo ordinario, el juez solicita, como medida de mejor proveer, un informe de antecedentes y fundamentos de la medida que se impugna, informe que debe ser evaluado en el plazo de 5 días, en algunos casos, de acuerdo a la situación o el caso en particular, se intima si la parte demandada no lo ha elaborado, en algunos casos se pide algún informe puntual de alguna situación puntual, si estamos hablando de cuestiones técnicas, o se pide alguna documentación técnica o las actuaciones administrativas de que se trate. Son inaudita parte, claramente,
y no mucho más con respecto a lo que es la presentación y el trámite, ¿no?, de la medida cautelar. Ahora bien, ¿qué pasa con la caducidad de las medidas cautelares, que está también regulado en este mismo artículo? El Código establece la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares en aquellos casos en los cuales se requiera, dijimos que podían requerirse de manera anticipada. Y el Código establece un plazo de 30 días de caducidad cuando iniciamos una medida cautelar anticipada en el marco posterior de una pretensión anulatoria. ¿Cómo vamos a computar esos 30 días de caducidad? Depende de si se encuentra agotada o no la vía administrativa. Si la vía administrativa no se encuentra cumplimentada, no se encuentra agotada, el plazo de caducidad se comenzará a computar a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que agote la vía administrativa. Si la medida cautelar, si la vía administrativa se encuentra agotada, se va a computar a partir del día siguiente a la notificación de la medida cautelar. Muy bien. Respecto a levantamiento de la medida cautelar, el artículo 26 establece dos supuestos en los cuales puede procederse al levantamiento de la medida cautelar. Uno de ellos es por razones de interés público, y la segunda razón tiene que ver con el cambio de circunstancias claramente posteriores a la concesión de la medida cautelar. Con respecto a razones de interés público, el Código establece que solo quienes pueden solicitar el levantamiento de la medida en estos casos: la provincia, el municipio, los entes provinciales y los entes municipales. Hay una bilateralización en estos casos porque se le da traslado a la otra parte para que se expida en el plazo de 5 días antes que el juez disponga el levantamiento o el mantenimiento de la medida, y esto también es una novedad del Código Contencioso, ¿sí? Vigente, que anteriormente no tenía el Código antecesor. Es importante con respecto a estos supuestos de pedido de levantamiento, invocando razones de interés público, como lo ha dicho la Suprema Corte a partir del caso Suárez-Nelly del año 2003, la fundamentación que haga la autoridad administrativa respecto a estas razones de interés público, porque estas razones de interés público deben ser a partir de elementos nuevos, posteriores a la concesión de la medida cautelar, o que no hayan sido de conocimiento del juez de la causa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la administración provincial municipal que alegue causas de interés público no puede ir en contra de lo que ya se trató en el momento de concederse esa medida cautelar. Porque recordemos que si la medida cautelar se concedió es porque ya el análisis de no afectación del interés público ya se hizo. Esto quiere decir que eventualmente no puede la parte demandada, provincia o municipio, invocar razones que no fueron esgrimidas o que no fueron incorporadas en un eventual recurso de apelación, ¿sí? O sea, no se puede, bajo el velo de invocar razones de interés público, ir contra una medida cautelar que se encuentra firme. Y esto lo ha dicho la Corte en la causa Suárez-Nelly, donde remarcó: es menester que la peticionaria de su cese o modificación, refiriéndose a la medida cautelar, aporte elementos nuevos o no considerados en aquel primitivo examen de procedencia y exponga los motivos que conduzcan a levantar o introducir recortes o adaptaciones a la medida cautelar, porque en este caso la provincia de Buenos Aires justamente invocaba la improcedencia de la medida cautelar. Eso ya no es un argumento que en esta instancia del proceso pueda esgrimirse. Y el segundo motivo por el cual se puede solicitar el levantamiento, la modificación, la sustitución de una medida cautelar es por el cambio de circunstancias. Cambio de circunstancias que sí pueden ser requeridas a pedido de parte, puede ser de oficio por parte del propio juez. Claramente van a ser circunstancias que sean posteriores al otorgamiento de la medida cautelar. Puede ser, por ejemplo, el dictado de un acto que incida en el derecho
que haya sido considerado al momento de dictarse la medida cautelar, y por supuesto tiene que ser un acto prima facie legítimo, porque si no, de esa manera la administración podría burlar de alguna manera la concesión de una medida cautelar con el dictado de nuevos actos administrativos que no cumplan con este requisito. Bueno, y para ir ya cerrando y dejar al doctor Espinosa que continúe, una breve referencia de recursos. Bueno, en materia de recursos contra las medidas cautelares, procede el recurso de apelación, claramente, que se funda ante el propio juez que ha dictado la medida cautelar. Tengan en cuenta que si la Cámara de Apelación que va a intervenir no tiene asiento en la misma ciudad que el juzgado, deben constituir domicilio donde corresponda a la Cámara propiamente dicho, si no quedan notificados Ministerio Legis. En los efectos del recurso de apelación, según el Código, tiene efectos suspensivos, pero justamente la excepción está dada en materia de medidas cautelares, remitiendo el artículo 26 de dicho Código. Y finalmente, respecto a lo que es recursos extraordinarios, si bien la jurisprudencia sostiene que las medidas cautelares, las decisiones sobre medidas cautelares no constituyen resoluciones que puedan dar lugar al recurso extraordinario, las excepciones están dadas en aquellos casos en que dicha sentencia, dicha resolución es equiparable a una sentencia definitiva, que son los casos en los cuales podamos demostrar que justamente la concesión o no concesión de la medida nos causa un perjuicio irreparable, un perjuicio de difícil reparación o de imposible reparación, o estemos ante una situación de gravedad, de afectación grave al interés público, o de suspensión de alguna prestación, de un servicio público también, y otras situaciones que la Suprema Corte y Corte Suprema de Justicia ha considerado a efectos de equiparar estas sentencias, como por ejemplo en el caso que citábamos hoy de Astilleros Alianza. Muy bien, les dejo algunas reflexiones finales respecto de lo que son las medidas cautelares entonces en el Código vigente de la provincia de Buenos Aires. Creo que son por demás virtudes respecto a las que tiene nuestro Código con respecto al antecesor. Es una gran ventana a la defensa y a la concreción de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia. Creo que el derecho administrativo, como lo sostiene la doctrina, es un derecho que se basa en el derecho constitucional del Estado, y por eso el Código ha respondido de buena manera al derecho de tutela judicial efectiva incorporado en nuestra Constitución. Y como dice el doctor Botassi y el doctor Oroz, nuestro derecho administrativo es un derecho que está en apertura y en avance hacia un derecho que ellos llaman antropocéntrico. Esto quiere decir que justamente tenga en cuenta cuáles son las vicisitudes, cuáles son los inconvenientes cotidianos que tenemos las personas, nuestros derechos en el día a día, y no tanto como eje las prerrogativas gubernamentales que muchas veces consienten abusos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janina. Vamos a seguir hablando de cautelares ahora con el doctor Martín Espinosa Moya. Martín es abogado y especialista en Derecho Civil por la Universidad Nacional de La Plata, posgraduado en Derecho Público por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, España, profesor de grado en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en la maestría en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Notarial de Argentina, en las especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Católica de nuestra ciudad. Es director académico del área de Derecho Administrativo de la UNLP, secretario del Instituto de Derecho Administrativo de este Colegio de la Abogacía, y ha ejercido cargos directivos y funciones de asesoramiento jurídico en la administración pública nacional, provincial y municipal. Va a conversar con nosotros sobre las medidas cautelares, pero en el orden federal. Te escuchamos, Martín. Muchas gracias, Cintia. ¿Ahí se escucha bien? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a las autoridades del Colegio de la Abogacía, especialmente a nuestro director del Instituto de Derecho Administrativo, que siempre nos impulsa y propicia este tipo de encuentros.
y los estimula para que podamos comunicar. Después también agradecer al personal del colegio, que por ahí no lo vemos cómo trabaja, pero trabaja incesantemente para la organización, desde los diseños, los flyers, bueno, todo lo que implica fotografía, todos los técnicos, bueno, toda la gente que no vemos, pero que trabajan arduamente. Así que también agradecimiento para ellos. Agradecimiento para Cintia, que la verdad que lo ha hecho magnífico esta coordinación y me alegra mucho. Y bueno, un gusto y una alegría compartir el panel con Yanina, que tenemos un vínculo de muchos años. Hemos trabajado también en materia de cautelar y urgencia, tratando de defender al Estado provincial. A veces es una materia casi imposible. Pero bueno, lo intentamos, lo hicimos lo mejor posible. Sí, va a estar imposible, pero bueno, hay límites. Así que bueno, agradecido a todos, agradecido a ustedes por su presencia, bueno, ha generado interés en el curso y eso nos alegra muchísimo. Nos entusiasma para nuevos encuentros. Bueno, como anunció Cintia, me toca desarrollar la temática en el orden nacional. Tenemos un panorama diferente al que desarrolló y dijo Yanina. Es como que en la provincia de Buenos Aires vemos esa evolución del Código Varela hacia la ley, al Código Procesal Administrativo bonaerense, una evolución muy positiva, ampliatoria de las medidas cautelares, con amplias posibilidades para el otorgamiento, no restrictivo, digamos. En el orden federal vamos a ver lo contrario, vamos a ver una jurisprudencia generadora, creadora, como en muchos casos, por ejemplo, el caso de Amparo, como sabemos, caso Círico, allá en los años 40, creadores del proceso de amparo con amplitud. Luego vino la ley nacional de amparo que fue totalmente restrictiva. Y esto lo señalaba ya Bartolomé Fiorini en esa época, lamentándose de que la legislación viene a retasear muchas veces los institutos jurídicos, a desnaturalizarlos, lamentablemente. Y bueno, y esto es lo que yo voy a plantear un poco, porque es un tema debatido, no es pacífico, les aclaro, con respecto a lo que ha sucedido en el orden federal. Hay quienes entienden que, al contrario de lo que yo vengo a comentar, se trata de una reforma de la ley de medidas cautelares en las que interviene el Estado, que se denomina así 26854, en las que interviene el Estado porque puede intervenir el Estado tanto como sujeto pasivo, como lo vemos naturalmente en la provincia de Buenos Aires, como también el carácter de sujeto activo de medidas cautelares. Y esto lo regula esta ley 26854. Hay quienes entienden que esta ley viene a traer un sistema diferenciado de derechos humanos, una tutela diferenciada de derechos humanos para ciertos sectores, y en este sentido lo ven como un avance, algo positivo, y algo a la aclaración. Entiendo que sí es importante que tengamos regulaciones en materia de cuando hay desigualdades estructurales, cuando hay vulnerabilidades. Esto hay que hacerlo, hay que ajustarlo, tiene que haber una tutela diferenciada, pero una verdadera tutela diferenciada. Vamos a ver, y les voy a explicar por qué. Entiendo que esto no es una auténtica tutela diferenciada, sino más bien, diríamos, un sofisma que trata de convencernos de que estamos frente a algo mejor y más protectorio que el régimen anterior. El régimen originario del orden nacional sabemos que surge por la aplicación jurisprudencial del Código Procesal Civil y Comercial, y a su vez por la jurisprudencia creadora durante muchísimos años. Entre tantas creaciones, crea el requisito de fundabilidad negativa que mencionó Yanina, que es que la medida cautelar no debe afectar el interés público. Así lo crea la Corte Suprema de Justicia Nacional en esos términos, que no debe afectar al interés público. Y las modulaciones que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque voy a hacer alguna comparativa, es lo que mencionaba Yanina, muy interesante, que es una afectación calificada. Se refiere a que no debe afectar gravemente el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires al interés público. No solamente una mera afectación, como en el orden federal, sino una grave afectación. Entonces, en este sentido, el análisis judicial debe propender a establecer esa calificación.
Y bueno, en ese fallo de Astilleros Alianza se crea ese presupuesto de fundabilidad negativo, que es la medida cautelar no afecta al interés público. Ahora, varios temas que tenemos preliminares. Bueno, las medidas cautelares, ¿cuál es la razón de ser? Lo anunció Janina. La razón de ser de las medidas cautelares es evitar que en el trayecto entre que uno plantea una demanda, una pretensión de fondo y llegamos a la sentencia en un proceso judicial de diversos trámites, sabemos que los plazos se alargan y ¿qué puede ocurrir? Que ese derecho que se busca proteger queda aniquilado. Es lo que decía Calamandrei ya hace muchísimo tiempo. Él entendía que el proceso judicial, hasta llegar a la instancia de sentencia, es como la elaboración de un remedio para un enfermo, que puede tardar tanto tiempo en llegar a ese remedio, en la elaboración final, que el enfermo ya falleció. Entonces, ese creo que es la clave del tiempo y el derecho es importantísimo, porque nos da la pauta de la importancia de que ocurran en tiempo oportuno, la oportunidad de que ocurran la protección de los derechos. Y en este caso, la protección cautelar busca de manera más inmediata, de manera accesoria, sabemos que las medidas cautelares son accesorias del proceso principal, y de manera, además, de manera accesoria, debe ser instrumental de otro proceso y son provisorias. Sabemos que las medidas cautelares deben ser provisorias, es la naturaleza, es uno de sus caracteres fundamentales. ¿Y por qué digo de esta provisoriedad? Porque a veces también, así como nos ponemos de un lado diciendo, bueno, la medida cautelar a veces no se dicta, o a veces tenemos restricciones, como vamos a ver en el orden federal, pero muchas veces la medida cautelar ha sido utilizada de una manera abusiva también. ¿Qué ha ocurrido? Se dicta la medida cautelar y después ya el letrado profesional, abogado, se queda tranquilo porque ya obtuvo esa medida cautelar, entonces ya no continúa con el proceso principal, no me interesa, pierde interés, entonces pasa el tiempo y queda una inactividad total. Que en muchos casos las normas buscan morigerar esa inactividad, por ejemplo, en el caso de, sabemos que la medida cautelar también puede dictarse de manera anticipada, concomitante o posterior a la pretensión principal. Y en el caso de las anticipadas, como mencionaba Janina en la provincia de Buenos Aires, existe, una vez otorgada la medida cautelar, de manera anticipada, antes de la aprobación de la pretensión principal, existe un plazo que se establece de caducidad para evitar ese abuso. Pero en el caso de que son dictadas concomitantemente con la pretensión principal o posteriormente, no tenemos nada. Entonces, ocurre que en la práctica se ve como mucho que dictada la cautelar, nos quedamos en el sueño eterno, que eso también es desnaturalizar un remedio que debe ser eficaz, debe ser rápido e inmediato para proteger en un momento dado. Pero enseguida la pretensión principal tiene que producirse, tiene que sustanciarse para lograr esa sentencia que en definitiva también hace a las garantías de los derechos, no solamente de una de las partes, sino de ambas partes, para que puedan producir la prueba necesaria, para que pueda ser evaluado con profundidad el caso concreto y determinar en la sentencia de fondo si esa verosimilitud que existía era tal, después se transforma en certeza o se debilita luego de las pruebas. Puede ocurrir eso también. Entonces, bueno, son varios temas que hay que tener en cuenta. En materia procesal federal, como dijimos, tenemos esos tres requisitos también de fundabilidad, y quiero centrarme un poco en el requisito de interés público. Si bien lo crea la Corte Suprema de Justicia Nacional, en este fallo de Astilleros Alianza, no ha sido utilizado, a mi modo de ver, también muchos doctores lo señalan, por ejemplo, Carlos Vallespín hace un análisis de este requisito del interés público y también lo hace en otras fronteras, de Estados Unidos. Él entiende que se utiliza muchas veces como un comodín de un juego de naipes, donde la decisión del juez ya está tomada y luego solamente cita ese último requisito
lacónicamente, diciendo que se afecta o no se afecta el interés público. Y ese es un gran problema porque vemos que la jurisprudencia, tanto bonaerense como nacional, que no se estudia en profundidad este requisito, salvo algunos casos como el que mencionaba Yanina, que son interesantísimos porque es lo que debe ser. No se analiza ese requisito. ¿Y por qué no se analiza? Porque generalmente lo vemos, el interés público, lo hemos mencionado en el derecho administrativo constantemente, desde que estudiamos la carrera, luego en las normas de derecho público se cita constantemente, pero ¿qué es el interés público? Hay que empezar a preguntarnos eso, ¿qué es el interés público? ¿Qué tiene un contenido concreto? Es una abstracción. ¿Sirve para justificar cualquier cosa de la administración? Hoy después del interés público, porque el interés público sabemos que justifica nada más y nada menos que las grandes potestades que posee la administración pública. Entonces, si justifica, tenemos que empezar a entender qué es el interés público. Para empezar, no es el interés de la administración, no es el interés que lo mencionaba Yanina muy bien, no es el interés de un partido político, no es el interés sectorial ni el interés de un funcionario de turno, sino es algo superior, algo que nos trasciende a todos. Esa es una primera forma para distinguirlo del interés privado. Esa es la primera distinción que podemos hacer. Pero es muy difícil conceptualizarlo, a tal punto que autores españoles, por ejemplo, Meilán Gil ha dicho que se asimila a un sentimiento humano. Dice, porque, por ejemplo, el odio, el amor, dice, todo lo sentimos en algún momento de nuestra vida, pero no sabemos, no podemos definirlo, no podemos dar un contenido concreto. ¿Qué es? Entonces, es tan difícil conceptualizar el interés público, pero es necesario que le demos certeza para tener seguridad jurídica, si no, estamos en un ir y venir de un concepto vacío. Entonces, bueno, algunos autores en nuestro medio han estudiado el interés público, por ejemplo, Escola tiene un libro dedicado especialmente, pero es un libro que es de los años 80, es un libro que no tiene en cuenta la reforma del año 94, bueno, pero es muy interesante porque él lo analiza todos los institutos del derecho administrativo y trata de encontrarlo de manera concreta. ¿Y él qué hace? Que eso me parece que es el primer paso. Enlazarlo con el ordenamiento jurídico. Para darle un contenido concreto, ¿qué hacemos? El interés público tiene que estar unido al ordenamiento jurídico. Para poder encontrarlo de manera asible. El tema es que también Gallego Federiani, un cabalista federal que ha estudiado las medidas cautelares también en el ámbito federal, ha dicho que el interés público es contingente, y es verdad. Varía de un lugar geográfico a otro, de un tiempo a otro, es variable. De acuerdo a las circunstancias culturales, sociales, económicas de un lugar, va variando. Entonces, nos encontramos con un instituto complejo para la determinación concreta, pero igual no tenemos que rendirnos a encontrar algo que nos dé seguridad jurídica, que es lo importante, y poder después utilizar este concepto en el caso nuevo que estamos estudiando, en el caso de las cautelares. ¿Dónde lo encontramos? Entonces, el interés público, ¿qué es? Y tanto sirve para quien plantea la solicitud de una cautelar, que debe justificar los requisitos, como después cuando la defensa debe tratar de acreditar que el interés público se encuentra afectado. Entonces, bueno, la manera que le podemos encontrar siguiendo la escuela es, como les dije, ceñirnos al ordenamiento jurídico. Vamos al ordenamiento jurídico ¿y dónde? En cualquier momento no, en el momento actual, presente, con nuestra configuración, que es la juridicidad, que mencionaba el profesor Comadira, la juridicidad es ese ordenamiento jurídico en su conjunto al que está sometida la administración pública y los demás poderes públicos también. Entonces ese sometimiento, que es el principio de legalidad o juridicidad, nos lleva a estudiar esa juridicidad, ese ordenamiento jurídico aquí y ahora. Y ahí nos hallamos entonces frente a que tenemos un marco de normas
y no, las normas no están dispersas, desordenadas, caóticas, sino que hay una jerarquía normativa, sabemos que hay una jerarquía normativa. Y hoy, luego del año 94 y las reformas constitucionales, tenemos un marco en el orden nacional, un marco normativo que implica que por sobre todo el ordenamiento jurídico contamos con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados a través del artículo 75, inciso 22. Entonces, ahí, eso es las directrices fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico surgen de la Constitución, del programa constitucional y de los tratados de derechos y deberes humanos, porque son tratados de derechos y deberes humanos, porque hay deberes humanos. Por ejemplo, empezamos a ver el elenco de tratados y tenemos el deber de cumplir con las normas, respetar las normas, es un deber humano. Sí, muy importante, y no lo estamos cumpliendo demasiado en nuestras latitudes. Entonces, bueno, después el deber de tributar, también un deber humano, pero tributar, bueno, en los límites de razonabilidad, con normas con impositivas que sean adecuadas, con mecanismos adecuados también que no sean extorsivos, que no tengamos medidas cautelares administrativas que nos van a acorralar para hacer un pago que no sabemos ni bien si lo realizamos o no, bueno, otro tema aparte. Pero bueno, entonces, ese marco normativo fundamental nos va a dar el contenido del interés público, porque ahí vamos a encontrar el programa constitucional y las políticas públicas que debe cumplir el Estado y la administración pública en particular. Las políticas públicas surgen de ahí. El Estado o el gobierno no puede ejecutar cualquier política pública, sino que tiene que ceñirla a ese ordenamiento, o debería ceñirla a ese ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico nos habla de, bueno, de distintos derechos, de derechos que hay que satisfacer, y de acuerdo a los términos internacionales, en la medida de los recursos disponibles, y tiene que haber una progresividad de cumplimiento de esos derechos. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, bueno, todos esos derechos después de las personas vulnerables, sea ancianidad, que mencionó Janina, o a personas también con discapacidad. Bueno, todo eso es lo que nos va a dar las pautas de las políticas públicas que deberían cumplirse y el interés público. El interés público está en satisfacer esas políticas que están vinculadas a ese ordenamiento jurídico o a esas directrices fundamentales del ordenamiento jurídico. Entonces creo que ponerse de acuerdo, ciudadanos y administración, en cuáles son las políticas públicas a cumplir, cuáles son las normas fundamentales y dónde encontramos el interés público, en definitiva, que no es un interés público único, sino son intereses públicos que surgen de esas normas, es la manera de poder encontrar un contenido concreto a este requisito. Pero bueno, dejo para que lo pensemos, para instalar una temática, porque es un tema que hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que pensarlo y repensarlo, y siempre se puede buscar un giro más en la profundización del tema. Pero bueno, lo importante de esto, ¿por qué se lo menciono? Porque necesitamos que ese requisito de funcionalidad negativa tenga un contenido completo. Y más que nunca, ahora con las normas del orden federal, la ley 26854 le da una incidencia fundamental al derecho en numerosos de sus pasajes. Entonces, por eso hay que prestar atención a este requisito. Porque la norma, la ley, le da una incidencia fundamental. Entonces, eso es un análisis preliminar que no podemos soslayar. Ahora, dijimos que había un sistema ya, que era un sistema jurídico, que si bien no estaba plasmado en una ley, estaba en una ley concreta de medidas cautelares específicas, sino que surgía del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y las morigeraciones, ajustes y modulaciones que le pueden realizar la frecuencia, que era siempre creadora. Bueno, ¿qué ocurrió después? Esta ley de medidas cautelares que tiene también un fundamento en evitar esos abusos, porque tiene una historia también de trasfondo de juicios que duraban
medidas cautelares que continuaban sin edie y bueno, con intereses contrapuestos del Estado con ciertos grupos de poder. Entonces, bueno, eso también está bien, el abuso hay que evitarlo, pero bueno, tampoco hay que aniquilar los institutos. El problema es ese, aniquilar los institutos para nosotros legislamos. Entonces, tiene que haber una buena técnica legislativa, tiene que ponderarse que exista un equilibrio, en este caso, entre los derechos, garantías y las potestades procesales, en este caso. Estamos frente a las potestades procesales que vamos a ver que son robustecidas de una manera, entiendo, excesiva. Y dicho esto, en introducción, vamos a ir viendo esta normativa. ¿Qué ocurre? Bueno, existía este sistema jurídico que surgía del Código Procesal Civil y Comercial y de la jurisprudencia, se dicta esta ley de cautelares, y entonces podemos hacer dos análisis. Que creo que es lo que el foco de análisis es lo que genera las divergencias en cuanto a entender que es una norma progresiva o una norma regresiva de cara a los derechos humanos. Creo que el punto de mira es lo que nos va a dar esa distinción y esa, porque no podemos estar todos tan equivocados de decir, bueno, miradas tan contradictorias haciendo un análisis idéntico. Entonces, entiendo que no. ¿Y de dónde partimos? Si partimos de estudiar esta ley 26854, solamente observando su articulado, sin tener en cuenta el exterior, digamos, o los antecedentes, podemos decir que en muchos casos es progresiva. En muchos casos, porque en otros no. Y en todo caso, sí podemos afirmar que hay un sistema de tutela diferenciada de derechos humanos para algunas personas. Si hacemos el análisis ceñido a la norma. Ahora, yo el análisis que propongo, y es el que me ha dado dolores de cabeza porque he tenido discusiones arduas, que todavía continúan, es hacer el análisis como desde el punto de vista de los institutos de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos, estudiar los principios de la prohibición de regresividad y la progresividad de los derechos. Y en base a esto, analizar un sistema jurídico anterior, que no es normativo, no tenemos una ley concreta, pero sí hay un sistema jurídico acuñado, vigente, que era el que mencioné, Código Procesal Civil y Comercial, jurisprudencia acuñada en este momento. Y luego, comparativamente con esta ley, tenemos que hacer esa comparación de sistemas jurídicos y determinar si este sistema jurídico es más benevolente para los derechos y las garantías o es más restrictivo. Eso creo que es la visión que hay que darle a esta temática y no una visión solamente positivista de la norma. Además, también se ha dicho, y esto no estoy de acuerdo, que el principio, la prohibición de regresividad solamente se aplicaría a los derechos económicos, sociales y culturales. Eso también es un debate que se ha generado. Yo entiendo que no, que se aplica a toda categoría de derechos, sin distinciones. Porque si lo asigamos solo a una clase, a la categoría de derechos, entonces no estaríamos frente a una regresividad en estos casos, porque estarían protegidos, pero yo creo simuladamente los sectores vulnerables. Pero bueno, ¿qué encontramos en este análisis normativo? En primer lugar, el ámbito de aplicación. Esta norma se aplica tanto al Estado Nacional, la Administración Central y entes descentralizados en su actuación como sujeto pasivo, pero también como sujeto activo de la medida cautelar. Tiene un capítulo especial. Luego establece ciertas temáticas que ya estaban zanjadas por la jurisprudencia, por ejemplo, el tema del artículo 2, juez incompetente. ¿Qué ocurre cuando un juez incompetente dicta una medida cautelar? ¿Puede dictarla? La provincia de Buenos Aires no hay dudas. Lo puede dictar y enseguida se dependerá
la competencia y nadie le va a revisar después esa cautelar. Bueno, en materia de la ley 26854, en primer lugar se prohíbe el dictado de medidas cautelares por juez incompetente. Ese es el principio general. Vamos a ver que hay un principio general y después un principio excepcional para algunos casos, para algunos supuestos que ahora vamos a ver. Entonces, el principio de medidas cautelares por juez incompetente, prohibición de dictado. Después, ¿qué ocurre? En algunos casos se admite que el juez pueda dictar esa medida cautelar, pero en casos excepcionales. ¿Cuándo? Cuando se trata de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria, o se trate de un derecho de naturaleza ambiental. En estos casos, puede dictar la medida cautelar un juez incompetente. Pero no nos quedamos ahí, como en la provincia de Buenos Aires, sino que no solamente tiene que remitir al juez competente, sino que una vez remitido al juez que se considere competente y aceptada la competencia atribuida, el juez que recibe la causa deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder de 5 días. Es decir, se puede dictar por incompetente para esos casos excepcionales, pero no te queda a la medida cautelar firme. Después la va a revisar el juez competente, va a revisar y por ahí la revoca. Entonces, bueno, acá vemos que hasta esos sectores, esa tutela, esa supuesta pseudo, yo diría, tutela diferenciada, también se ve de alguna manera en riesgo o en peligro de desaparecer. Y así lo vamos a ver en numerosas temáticas del trámite de la medida cautelar. En el caso del juez incompetente, después del tema de lo que se denomina el informe previo o el tema de la bilateralización de las medidas cautelares. Por eso va a ser, como vimos, el juez podrá, dice el Código Procesal Administrativo de la Provincia, el juez podrá solicitar ese informe previo. ¿Y por qué le habilita y le faculta, le da esa discrecionalidad judicial? Porque en muchos casos es relevante contar con ese informe, porque dada la complejidad de la temática, dada lo que genera dudas, o a veces son temas técnicos muy precisos, es necesario tener la visión de la administración pública para que nos dé pautas para el otorgamiento o no de la medida cautelar. Entonces, por eso ese podrá, me parece que es adecuado, porque en principio las medidas cautelares, como en principio, digamos, clásico, se dictan inaudita parte. Ese es el principio general. Pero bueno, ese podrá no es que está restringiendo el instituto cautelar, sino que le está dando la posibilidad al magistrado de contar con más elementos, quizás para dictarlo favorable a esa medida cautelar, no para denegarlo. Entonces, eso es importante, en provincia de Buenos Aires. Ahora, en el orden nacional, ¿qué vemos? Artículo 4 de la ley 26854, la solicitud del informe previo es obligatoria. Ese es el principio general. Siempre se solicita la medida cautelar, después, previo a resolver, deberá requerir la autoridad pública que dentro del plazo de 5 días produzca el informe. Deberá, no le da posibilidad de discrecionar esa cosa. Y ese informe previo, acá es donde empieza a aparecer este instituto que mencioné y por qué me preocupa, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Entonces, ahí ya le estamos dando una relevancia calificada al interés público, porque la administración pública responde y puede oponerse, como lo hace la Provincia de Buenos Aires, podrá dar su defensa, alegar y tratar de acreditar por qué no corresponde a la medida cautelar, pero en este caso, además, debe hacer una alusión concreta al interés público comprometido. Puede decir, bueno, en este caso, la medida va a afectar al interés público por tal razón o tal otra razón. Entonces, eso obliga a la administración a estudiar al interés público, a tratar de darle un contenido concreto. Igual, la práctica
nos muestra que desde la vigencia de esta norma, las defensas de la administración pública son genéricas, no se habla, no se estudia en profundidad el interés público tampoco. Porque también se juega un poco a que los requisitos de verosimilitud y peligro de la demora son fundamentales, y la Corte Nacional ya ha dicho que si la existencia de uno ya no es necesario evaluar el próximo, y menos del interés público, porque ya nos queda ya no es necesario, no llega a ese análisis secuencial de los requisitos. Pero bueno, le obliga a la administración a expedirse sobre el interés público. Perdón, Sí. lo debe hacer de manera discrecional, entonces. ¿En qué sentido? Claro. Bajo, ¿cuál sería el paradigma de la definición de interés público en relación? No, a ver, le deja calibrado, porque no da una definición tampoco. Por eso el interés público estará vinculado, o sea, al ordenamiento jurídico, o algo que dé certeza, un concepto. Igual, la norma jurídica no debe contener en principio definiciones, conceptos, pero vemos que en muchos casos se las da. Y en este caso no se dice nada. O sea, se dice que deberá dar cuenta del interés público convertido. Y lo deja librado, sí, lo deja librado a la administración a que interprete qué es el interés público y si está comprometido o no. No fácil de impugnación, digamos. ¿No? ¿Cómo? Pienso en términos de impugnar un acto que si no se puede fundar de manera cierta, la discrecional está fundado en derechos humanos, tratado internacional, y las cuestiones de mayor peso internacional, en función del administrado, en este caso. Sí, lo que pasa es que en este caso lo que va a alegar la administración generalmente es una necesidad pública que está comprometida, más que nada, un presupuesto público que queda afectado, o de la funcionalidad del servicio público o del servicio de la administración pública. Algo muy genérico, no va a ahondar en temas de garantías, derechos y tampoco en deberes de la administración, sino que son pautas muy laxas, lamentablemente. Entonces, bueno, por un lado tenemos esto. Después, ¿qué consagra? La medida interina o precautelar, que en la provincia de Buenos Aires existe por creación de la Suprema Corte de la provincia. ¿Qué implica esto? Dada la urgencia y la necesidad de contar con ese informe previo, en la provincia puede ser que sea necesario porque es potestativo del juez y el juez entiende que la requiere, y en Nación es obligatorio. Pero en el medio, entre que ese informe se evacúe o no, porque puede ocurrir que no se responda, se vence el plazo, si no evacúa el informe, puede generarse un grave perjuicio al derecho de la tutelar. Entonces se dicta lo que se denomina una medida precautelar o interina, que va a durar entre el dictado de la misma y la evacuación del informe o el vencimiento del plazo para hacerlo. Entonces es muy de corto plazo, pero protege el derecho hasta tanto se dicta la medida cautelar. Entonces eso es interesante que se incorpora, pero se incorpora en estos términos. Uno se empieza a ilusionar con la precautelar, porque en Florencia funciona muy bien, y dice, solo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables. ¿Cuándo estamos? Circunstancias graves y objetivamente impostergables. Nunca vamos a estar no justificare, el juez podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su ejecución. El juez va a dictar la medida interina solamente teniendo en cuenta la verosimilitud de derecho, el peligro de la demora, el interés público, no. Va a tener que evaluar si hay circunstancias graves y objetivamente impostergables. O sea, ¿qué es lo impostergable? Entramos en las vaguedades, en las imprecisiones, en lo que es la técnica legislativa. Por lo menos me da esa sensación, ¿no? Circunstancias graves y
efectivamente. Ahí sí puede estar la evidentemente. Bueno, y la excepción. Las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de supuestos enumerados en el artículo 2, inciso 2, que habíamos dicho sectores vulnerables, para la vida digna, de acuerdo a la Convención Interamericana. Eso también ha sido criticado. La Convención Interamericana no define lo que es la vida digna, sino que es la Corte Interamericana que ha dado algunas precisiones. Entonces, bueno, esa es otra falencia, una remisión al vacío, que bueno, hay que hacer una interpretación. Pero bueno, otra falencia de técnicas sociales. Entonces, el caso de derechos de contenido ambiental, salud, alimentario, bueno, en ese caso, podrá tramitar y decidirse sin informe previo de la demanda. Entonces, acá habilita, en estos casos, en esta tutela diferenciada, habilita a que, sin bilateralizar el proceso, se dicte la medida. Artículo 5, vigencia temporal de las medidas cautelares. Es verdad, como decíamos, que son provisorias, son accesorias del proceso, no tienen una vocación de infinitud, sino al contrario, deben ser muy acotadas, ¿no?, en los plazos que se le otorgarían. Y la realidad nos muestra que no ocurre eso y muchas veces se extienden abusivamente y desnaturalizando lo que implica una medida cautelar. Entonces, bueno, el legislador nacional entiende que hay que otorgar una vigencia a las medidas cautelares. Entonces, en principio general, cuando el juez otorga la medida cautelar, deberá, también, no es que podrá, sino que deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable. Hasta ahí que Gustavo, porque un límite razonable, la razonabilidad, bueno, implica analizar, también como tenemos la garantía de plazo razonable, la Corte Interamericana que nos ha dado algunas pautas de cuándo estamos frente a plazo razonable y cuándo no. Entonces, bueno, un límite razonable de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo, bueno, a la actitud de cada una de las partes, bueno, a determinadas pautas objetivas, vamos a llegar al límite razonable. Me gustaba hasta ahí, pero le agregan un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor de 6 meses. O sea, la razonabilidad queda aniquilada porque entiende la norma que con 6 meses es suficiente. Entonces, bueno, ¿en qué casos? ¿Cuándo? Yo recuerdo con Janina que tuvimos tantos temas de salud también, que no podía dictarse con un plazo. Y es necesario, a veces, hasta que se dicte la sentencia. Es necesario. Entonces no podemos hacer esta revisión de la vigencia a 6 meses, que puede ser prorrogada por 6 meses más, pero también deberá fundadamente, dice, el juez podrá, a petición de parte y previa valoración adecuada del interés público, comprometido el juez, nuevamente va a analizar al interés público. O sea, vamos a una revisión abstracta. O sea, ¿qué es el interés público? Si no nos ponemos de acuerdo en qué es el interés público, ¿por qué tanta revisión al interés público? ¿O le estamos dando relevancia a la que merece, o estamos haciendo revisiones al vacío para aniquilar la tutela cautelar? Preguntas para reflexionar. Entonces, dice, previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, que ya lo tenía que haber hecho, esa evaluación. Bueno, nuevamente, y a petición de parte, el tribunal podrá fundadamente, tiene que motivar por qué, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de 6 meses. Y hasta ahí es bastante horroroso, pero después le agrega, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. ¿Cuándo es algo indispensable? Te pide una medida cautelar, lo es. Se supone, pero no, lo hace evaluar al juez que tiene que ser procesalmente indispensable. Además de que debe fundar, le obliga a desplegar unas actividades que al final lo disuade. Después dice, no le voy a otorgar, ¿para qué le voy a dar la prórroga? Si es más difícil, tengo que justificar, más difícil justificar la prórroga que dejar ya sin vigencia la cautelar. Y después dice, será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrado por la parte favorecida por la medida.
Esto no me parece del todo mal, porque muchas veces vemos esa inactividad, por eso en Israel lo vemos mucho, y a veces es grave porque pueden pasar años con una medida cautelar, y que sabemos que si bien se busca proteger un derecho, también del otro lado tenemos ciertas potestades de la administración que a veces quedan aniquiladas. Por ejemplo, me imagino temas disciplinarios. Una medida cautelar suspensiva de un sumario administrativo, por ejemplo, en la provincia que tenemos el famoso artículo 74 del Código, que frente a los colegios profesionales, la sola presentación, ¿no? La sola presentación del recurso judicial directo suspende la sanción. O sea, tiene efecto suspensivo, y la interpretación jurisprudencial ha sido que, además, si se solicita una cautelar, la cautelar la vinculan a ese efecto suspensivo. En lugar de estudiar los requisitos autónomamente de las medidas cautelares, si se pide ante la Cámara por este recurso directo, se lo vincula, se lo liga a el efecto suspensivo del recurso directo. Entonces se dice, bueno, como hay un recurso directo y es suspensivo, bueno, se otorga la medida cautelar casi automáticamente. No conozco el caso de que se rechace, y se otorga hasta tanto se dicte sentencia y la misma quede firme, además. O sea, todas las instancias, hasta la Corte Nacional, vos tenés suspendido un procedimiento sancionatorio. Porque el procedimiento sancionatorio no es la maldad de la administración o del sector público estatal para destruir a un ciudadano, sino que también tiene una razón de ser de interés público, que es justamente disuadir conductas infraccionales, conductas que reñidas con el ordenamiento. Entonces es aniquilar la potestad sancionatoria o disciplinaria. Entonces, bueno, en este caso, este último párrafo me parece adecuado en ese sentido. Que la actitud dilatoria o la falta de impulso procesal impida que se prorrogue la medida cautelar. Eso me parece bien, porque cuando hay malicia e intencionalidad y se ve constantemente, entonces en este caso sí hay que ponerlo, pero lo demás me parece excesivo. Después, carácter, la posibilidad de modificar. Eso se puede modificar. Como toda medida cautelaria, las medidas cautelares por naturaleza, o un carácter de ellas, es la mutabilidad. Se puede modificar. Entonces, bueno, el artículo 7 de la Ley Nacional establece que hubiera solicitado y obtenido una medida cautelar podrá pedir su ampliación, mejora, sustitución, justificando que ésta no cumple adecuadamente la finalidad para la que está destinada. Después, aquel contra quien se hubiera decretado también el demandado, la medida cautelar podrá requerir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho de quien la hubiese solicitado y obtenido. Esto parece equilibrado. Cada una de las partes puede solicitar la modificación para que sea adecuada a los fines de la cautelar, para que proteja adecuadamente el derecho, pero a la vez que proteja adecuadamente el derecho, pero que no genere perjuicios innecesarios a la administración pública. Eso es adecuado. Después el tema de la caducidad de medidas cautelares. Se producirá la caducidad del pleno derecho de las medidas cautelares que se hubiesen ordenado y hecho efectivas antes de la interpretación de la demanda, es decir, las cautelares anticipadas, si encontrándose agotada la vía administrativa, no se interpusiera la demanda dentro de 10 días siguientes al resultado. Entonces, bueno, ahí está la caducidad, porque es un accesorio, depende del proceso principal. El proceso principal se tiene que instar, no lo puede dejar en el aire. Entonces, eso está bien. Después, establece el tema de contracautela. También tiene una distinción entre los casos de la tutela diferenciada y los casos penales. En los casos penales, las medidas cautelares dictadas contra el Estado tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal. Caución real o personal. Queda fuera la caución juratoria, como principio general.
por las costas de daño y perjuicios que la medida pudiera ocasionar. Dice, la caución juratoria solo será admisible cuando el objeto de la jurisdicción concierne a la tutela de los supuestos enumerados del artículo 2, inciso 2, que son de la tutela diferenciada. En todos los demás casos, real o personal. Después, suspensión de efecto del acto estatal, artículo 13, que en provincia vimos cómo funciona. Bueno, que la normativa, luego de la reforma o contrarreforma, como se llama la ley 1301, implicaba, en definitiva, que tenían que primero pedir la suspensión en sede administrativa. Que bueno, la jurisprudencia, con buen criterio, ha relativizado este requisito. Está muy bien. Así como también el Provincia de Buenos Aires, con respecto a los recursos directos de los colegios profesionales, le da un trámite sumarísimo y no ilimitado, porque tiene que haber, como sabemos, un control judicial suficiente y amplio, que no había que no hay, mejor dicho, con el texto del artículo 74 del Código Procesal Administrativo de la provincia. Pero bueno, la jurisprudencia, primero la Suprema Corte declaró inconstitucional este artículo y hasta intimó a la legislatura a reformar ese artículo. Pero como no pasó nada, bueno, la jurisprudencia de las cámaras, también creadora, que bueno, le vamos a dar un trámite de los procesos sumarísimos para tener adecuado control judicial, adecuado y suficiente y amplio, ¿no? ¿Qué ocurre con la suspensión de los actos en el artículo 13? Bueno, establece requisitos que me parece que también exceden lo imaginable. Dice, primero, se acredite sumariamente que el cumplimiento de la ejecución del acto o de la norma ocasionará perjuicios graves de imposible reparación. Primero hay que acreditar, no que puede ser de difícil reparación, sino de imposible reparación anterior. Tiene que ser algo imposible reparar. Después la verosimilitud del derecho invocado, que es el requisito natural. Después la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto. Verosimilitud de la ilegitimidad, hay que acreditar que el acto no es ajustado a derecho. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es ilegítimo? Para romper con la presunción de legitimidad de los actos. La no afectación del interés público, hay que acreditar también. Y después, otro requisito más que se agrega, que la suspensión judicial de los efectos no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. Efectos jurídicos o materiales irreversibles. Establece un conjunto de requisitos que prácticamente hacen imposible lograr la suspensión de un acto administrativo, o un acto del Estado, porque no solamente el acto administrativo, sino se aplica también a las normas legislativas. Así que bueno, el pedido de suspensión judicial de un reglamento, un acto general o particular, mientras está pendiente el agotamiento de la vía, solo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la administración. O sea, la solicitud en sede administrativa es obligatoria. Y en este caso todavía la jurisprudencia no ha declarado de constitucionalidad. Y que la decisión de esta fue adversa a su petición, o que han transcurrido 5 días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiese sido respondida. Entonces, solicitud en sede administrativa previo a solicitar en sede judicial. El rechazo de la suspensión, un acto de una resolución desfavorable, o que han transcurrido 5 días a que acreditan con silencio del árbitro. Hay muchísimo, pero vamos viendo así lo más llamativo. Después se regulan también las medidas positivas, la medida de no innovar, y después las medidas cautelares seleccionadas por el Estado. Las medidas de carácter positivo tienen que también los requisitos, tienen que concurrir conjuntamente los siguientes requisitos. Inobservancia clara e incontestable. La está pidiendo certeza, la observancia clara e incontestable. ¿Dónde está la verosimilitud? De un deber jurídico concreto y específico.
sea, tiene que ser clara, incontestable, y además tiene que ser concreto y específico, a cargo de la demanda. Una tarea muy fácil para los abogados, para ponerse a estudiar, tratar de resolver estos laberintos. Después, fuerte posibilidad, no verosimilitud, sino fuerte posibilidad. Es algo novedoso, no se vio. Fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad exista. Debe demostrar una fuerte posibilidad. Se acredite sumariamente que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la demandada ocasionará perjuicios graves de imposible reparación, también la imposibilidad. También tengo que decir. Póngase en la tarea de que tienen que redactar las solicitudes de la cautelar, el cliente desesperado, y uno tratando de acreditar todos estos extremos y de la mejor manera posible y en tiempo récord, porque no es que vas a tener mucho tiempo para plantear la solicitud de cautelar, sino que esto siempre es, un día aparece el cliente y el fin de semana encerrado para tratar de el lunes a primera hora presentarlo. Entonces, bueno, todo esto hay que tratar de cumplir. Y estos requisitos, dice, además, regirán para cualquier otra medida de naturaleza innovativa no prevista en esta ley. Artículo 15, medida de no innovar. La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente también sus requisitos. Se acredite sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida ocasionará perjuicios graves de imposible reparación posterior. También es posibilidad. La verosimilitud del derecho invocado, la verosimilitud de la ilegitimidad, como las dos caras de una misma moneda que hay que acreditar, como requisitos distintos, no podemos subsumirlo porque estamos perdidos. Y la no afectación del interés público, y luego otro requisito que se agrega, que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Así, una carrera de obstáculos para poder cumplir con todo estos requisitos. Entonces, bárbaro, tenemos una tutela diferenciada, pero la tutela diferenciada la tenemos dentro de lo totalmente restrictivo que retrograda todo lo que la jurisprudencia había creado por aplicación del Código Procesal Civil y Comercial. Ahora nos vamos, el Código Varela es de vanguardia. Es de derechos humanos. Y es totalmente restrictivo. Hacemos un régimen totalmente restrictivo y después decimos, no, pero tenemos una tutela diferenciada de derechos humanos para estos casos que no se aplican. ¿Y qué teníamos antes? Teníamos un sistema general aplicable a todos los casos, a todos los ciudadanos, no a unos sí y otros no, a todos igual. Y hoy tenemos un sistema que restringe la generalidad y le da un poquito, que era lo que ya tenían, y menos, porque encima pide más requisitos, menos de lo que ya se tenía antes. Entonces, esta comparativa entre un régimen jurídico anterior y un régimen jurídico vigente nos da y nos debe dar por conclusión que estamos en regresividad de derechos humanos. Por más que hay muchas doctrinas que quieren sostener que estamos ante un sistema diferenciado de derechos humanos y que esta ley es fantástica. ¿No es así? Solo por analizar todo este articulado. Y sí, hay que crear un sistema diferenciado, una tutela diferenciada de derechos humanos. Entiendo que sí, es importantísimo. Pero hay que hacer una verdadera, una auténtica, sincera protección de los sectores vulnerables y no una ficción, que para mí es una ficción, es un sofisma, como diría, que busca, en definitiva, justificar una degradación del instituto cautelar y de la protección cautelar efectiva. Y bueno, lo dejo acá porque ya me pasé. Gracias. Vamos a preguntas, no sé si tienen alguna consulta para los expositores sobre cautelares.
algún aporte, alguna reflexión, ¿no? Alguna experiencia. Intercambio o experiencia Alguna también. experiencia que todos tenemos. En el caso de la cautelar que se obtiene de un juez de autoridad incompetente, para mantenerla o revocarla también va el informe previo. No, por lo menos en el norma nacional lo que se establece es que el juez que recibe el expediente va a analizar nuevamente la procedencia. No va a pedir otro informe en principio. Claro. Pero entiendo que podría pedirlo. Podría. Podría pedirlo si Como entiende medida que controversial. sí, podría pedirlo y por un tema específico que le quedó pendiente, porque eso está bien. Lo que pasa es que el problema es cuando se piden muchos informes o reiteratorios, a veces se ve mucho que piden reiteratorios, porque no responde la administración. Y el tiempo va transcurriendo y los derechos se van aniquilando o por lo menos se va desmejorando la situación del particular. Entonces hay que tratar de evitar los informes innecesarios, salvo que sean. Para eso tenemos también la medida interina, o la precautelar, que ayuda a que, bueno, si necesitamos sí o sí, después el magistrado necesita o requiere ese informe previo y la administración no lo contesta y lo reitera, y lo puede reiterar durante un año, mientras tanto no puede dejar de protegido al particular. Se dicta la medida precautelar, el tema es que la precautelar también se vence en nación con el vencimiento del plazo de solicitud del informe. Y ese es un problema, o sea, habría que dictar sucesivas precautelares cada vez que se solicita un reiteratorio. En la provincia de Buenos Aires no ocurre eso. En la provincia de Buenos Aires se puede pedir y la precautelar va a tener la vigencia hasta tanto se evacúe el informe. Pero sí es un tema interesante, la necesidad o no de un informe previo. En algunos casos sí es necesario. Porque la complejidad escapa a lo que el magistrado puede entender. Son temas muy técnicos, muy específicos. ¿Alguna experiencia? Les traigo, yo trabajo en salud. Durante la pandemia hemos tenido causas federales a raíz de lo que fue todo el sistema de vacunación, donde estábamos por demanda de vacunación, entonces hacíamos informes y muchas veces adheríamos a los argumentos de Nación. Y un poco lo traigo a colación del interés público, porque también se trató de dos causas que plantearon en el mismo juzgado federal. En un caso, un grupo de padres solicitaba la vacunación para niños cuando todavía no teníamos la vacuna que se le aplicaba a los niños, o sea, como un impedimento de la administración de poder hacerlo. Siempre nos marcó cautelar y nosotros teníamos que salir a decir por qué no lo teníamos y, fundamental, el interés público, no lo teníamos, que había un proceso nacional, un sistema nacional al que nos adheríamos y que la provincia no tenía las vacunas. Y el mismo juzgado, en otra causa, un grupo de padres, en razón del estado experimental de la vacunación, se negaba a que los niños reciban la vacunación y que la provincia difunda la vacunación para niños. Entonces, nada, otra vez a decir que sí, que la necesitábamos, que debía implementarse. Por el otro lado, en otras circunstancias, decir, la necesitamos, pero no la tenemos. Entonces, esa cosa frenética del interés público y las dos caras del interés público, porque en realidad era el mismo tema, con diferentes posturas, alguien que rechazaba por completo y alguien que pedía la vacuna, y la administración en circunstancias también distintas, porque en un caso todavía no estaba vacunado en todo el país, y en el otro caso, con las vacunas en condiciones de aplicarse, un grupo de padres que no quería aplicarse. Así que bueno, Sí. en esa época nos volvíamos locos, pero bueno, nada. Sí, ahí ves también cómo el interés público tiene distintas facetas, o hay intereses públicos. Era el mismo tema. Por un lado tenés el derecho del niño, por ahí que querés protegerlo de una vacuna experimental, que podría ser valioso, podría serlo, no sé. Sí. Y en otro caso, la administración pública, el Estado tiene que vacunar para proteger justamente la salud pública. Entonces... ¿Era el mismo juez? Sí. Que tenía que fallar en dos cosas distintas, con una diferencia de meses, porque al principio no, creo que fue al principio no estaban las vacunas, a fin de año estaban, con la misma temática de decir dos cosas distintas. Sí, increíble. Sí. Sí. Por eso es necesario empezar a estudiar el interés público, darle contenido concreto, y más ahora con esta norma nacional, que le dan una incidencia especial. Pero tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de interés público. Seguramente. Bueno, gracias por tu aporte.
de la experiencia, no, un aporte de estrés. en provincia, que chicos que iban a la escuela, que otros que no querían ir, otros que querían trabajar, otros, una cosa fue muy loca y con competiciones contradictorias. Si se cerraban las escuelas había un grupo de padres que querían llegar, si se abrían había otro que no lo quería mandar. Teníamos para todo. Fue bravo. Y cómo evitar que lo que se usó para un proceso, las mismas partes lo usaran con el Claro. propio Estado, o sea, cómo evitar la contradicción que eso te puede generar, Imposible. Bueno, a la vez que hacer las defensas que tenés. Luego, aparte, casos sumamente acotados, a veces no teníamos ni siquiera la información, porque eran de diferentes partes de la provincia, no sabíamos el nivel de circulación del virus en esa zona. Bueno, sí, muy loco. Muy interesante. Por nosotros lo vimos con Janina. Trabajamos en el sector aparte de yo. De idiomas. Bueno, sí. Yo trabajé en el programa federal de salud, también, y en el IPS. Y hay que. Es un ejercicio. Hablando de urgencias. Sí. Nosotros seguimos con el sistema, con el programa Claro. federal, así que. Sí, claro. Bueno, uno se vuelve ágil, digamos, para resolver, para buscar, Sí. te pone a prueba. Es un desafío. Sí. Pero puede ser agotador ese desafío. Sí, ¿Alguna otra? será tema de la próxima charla. No nos metamos en esta. Porque entiendo que el plazo de 6 meses en su momento, como decía, el contexto de la causa con el grupo Clarín y demás. Hoy día en la práctica, no sé si tienen alguna referencia sobre si es habitual que se declare o de oficio el vencimiento del término, si es algo que los juzgados federales están controlando, que el Estado le esté encima o no, no sé si. Sí, controla y permanece la medida de 6 meses, sí. Salvo las prórrogas que se soliciten, pero con toda esa complejidad que implica solicitar la prórroga. Claro, pero es de oficio por parte del juzgado. Sí. ¿La prórroga es por única vez? ¿O no? No dice, no dice si es por única vez. Yo entiendo que podrá prorrogarse sucesivamente. Sería ya demasiado. No dice por única vez. Si dijera por única vez, sería Ya sería terrible. demasiado. Claro, porque ahí aniquilás ya la tutela cautelar. Y lo que genera, por ahí da pena que por el abuso de una causa que te generó muchos problemas al gobierno, después terminás desnaturalizando y destruyendo un instituto jurídico tan valioso, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar de lado esos intereses particulares, partidarios, egoístas, y empezar a pensar en el interés público de verdad, en lo que es superior a todos nosotros. ¿Alguna Una experiencia? jornada de interés público, vamos. Sí. Claro, ¿no? ¿Qué es el interés Propuesta, público? ¿Qué es el sí. interés público? Sería interesante. Sí, para empezar a cambiar. No sé si se han quedado agotados. Pero bueno, será muy interesante. Nos vamos a ir pensando todos, con más dudas. Sí. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, La idea. Gracias por venir.